Hola, buenos días a todes, a todas, a todos. El día de hoy, continuando con esta increíble semana llena de información y llena de reflexión, tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar en resumidas cuentas de los vientres de alquiler. Es un tema por demás polémico, por demás tratado por bioeticistas, por más tratado por padres, por madres, por médicos, por mujeres, por colectivos feministas y por supuesto por las estudiosas de este tema, ¿no? Entre ellas, esta persona que estudia el tema es la profesora Elaine, a quien me voy a dar el tiempo de presentar. Es una experta en el tema. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM. Es maestra en Comunicación por el mismo posgrado y diplomada en Relaciones Institucionales y de Género con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Cuenta con 2 estancias de investigación internacionales, una doctoral en el Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2023 y otra en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid en 2018. Es docente en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha colaborado como reportera y encargada de medios en áreas de comunicación social del sector público y privado. Asimismo, ha sido ponente sobre temas de sociología, comunicación y feminismo en diversos congresos, entre los que destacan congresos internacionales, congresos también en Latinoamérica, fuera de Latinoamérica. Y pues sin más, a mí me encantaría darle la bienvenida a quien también ha sido mi profesora y ha plantado en mí muchísimas preguntas y ha contestado muchísimas dudas que yo he tenido. Espero que al final de su presentación también ustedes también tengan muchas preguntas para hacerle, pues es una oportunidad excelente de poder tratar este tema que a veces la gente ni siquiera se atreve a tocar con pinzas. Bueno, Elaine, es un honor tenerte aquí, pues te cedo la palabra y estaremos muy atentos de toda tu conferencia. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Y bueno, también gracias a la Comisión de Equidad de Ciencias. Gracias por tan calurosa bienvenida. Y bueno, yo siempre me he sentido aquí como en mi segunda casa. Lo agradezco mucho por las invitaciones y también porque hemos tenido otros espacios de diálogo con la comunidad estudiantil. Y bueno, lo que me gusta hacer es compartir los hallazgos que he desarrollado a partir de mi tesis doctoral, que justo giró en torno a la industria de la gestación subrogada, también conocida como vientres de alquiler. Y bueno, bien decía Ángeles que destapa muchas polémicas, es un tema muy pasional, por supuesto está en el debate público a partir de diversas voces que ya iremos viendo. Y hoy lo quise encaminar sobre todo lo que tiene que ver ya con los procesos de violencia, tanto de violencia simbólica como violencia obstétrica y psicológica que sufren las mujeres que se desempeñan como gestantes en este campo. Tengo preparada una presentación que ahora mismo les voy a compartir. Aquí está, para que podamos tener, como bien decía Ángeles, nuestro espacio de diálogo al final de esto y también de preguntas y por supuesto aquí se vale de todo decir a favor, en contra. La cosa es que estén bien informadas, bien informados, que tengan todo el panorama y pues hablemos digamos ya con argumentos, ¿no? No desde la pasión, sino hablemos ya desde la academia. Entonces, voy a comenzar con la definición, básicamente. Es cuando una mujer
se presta a gestar un niño o una niña para que una vez que nazcan sea entregado o entregada a la persona o personas que se lo han encargado. Lo que tienen en común todas las modalidades, que el Comité de Biótica Español dice que hay hasta 11 modalidades, es, bueno, privar de la condición de madre a quien ha dado a luz. Les puse acá unas imágenes de cómo se ha dado también un boom mediático, ¿no? En los últimos años a partir de famosos, famosas, que cuentan con cierto poder adquisitivo bastante alto, sobre todo de Estados Unidos, que acceden a esta práctica, ¿no? Por diversas razones, porque no quieren pasar por un embarazo, porque el cuerpo, porque no pueden, etcétera, etcétera. En el caso de Cristiano Ronaldo, pues porque es soltero y tal. Y entonces ha cobrado pues cierta popularidad la práctica. Sin embargo, no es algo nuevo, ¿no? No es algo que esté ocurriendo hace 1 o 2 años, sino que ya tiene larga data. Les voy a compartir los orígenes, por ejemplo, desde Mesopotamia, ya se hablaba en el código del rey Hammurabi, que la mujer estéril que quería tener hijos debía tener una esclava, tal cual, para su marido, ¿no? Es decir, una persona en situación de esclavitud que tuviera como único fin la procreación. Una vez que ya daba luz, bueno, la mujer era desechada. También en el Génesis de la Biblia se habla de Sara y Abraham, también de Jacob, y no me acuerdo cómo se llama la mujer de Jacob, pero bueno, igual, son estos dos relatos en el que se utiliza a una mujer esclava para poder dar hijos al hombre, ¿no? Ya en la historia también tenemos que el primer caso sucede en Estados Unidos, precisamente en el año 76. Se abre la primera clínica dirigida por quien era Noel Kane. Lidia Cacho dice que Noel Kane pues se hace millonario y que solo una parte muy pequeña de las ganancias pues iba a las manos de las jóvenes parturientas, que además pues eran mujeres muy jóvenes. Ese modelo todavía se repite hoy en día. Por otro lado, en el 80, Elizabeth Kane, que es otra Kane ajena a la de la clínica que les platico de arriba, ella es la primera gestante subrogada comercial que ya recibe un pago como tal en Estados Unidos. Y después de su experiencia, ella funda una coalición contra la gestación subrogada, ¿no? Eh, por ahí, más o menos la misma época, o sea, 4 años después, en Reino Unido también nace esta problemática y entonces hacen el informe Warnock. Warnock, pues, era una mujer que decide como ponerle ya la conceptualización, el nombre, decir de qué se trata y ahí es cuando la definen por primera vez a nivel mundial como esta práctica en la cual, pues, una mujer va a gestar o llevar un vientre, un bebé para otra mujer con la intención de entregarlo una vez nacido, ¿no? Eso, bueno, ha ido cambiando con el tiempo porque ahora sabemos que no solo se gesta para una mujer, sino para parejas homosexuales o para padres solteros, etcétera. Pero digamos que el modelo de continuar con la línea genética se conserva. En los primeros casos, igualmente en Reino Unido para 1984, está Baby Cotton, que fue muy mediático. Básicamente lo que sucede aquí es que Kim Cotton, que era su nombre, gesta con sus propios óvulos para una pareja sueca y además anónima. Eh, Ella después se pronuncia en contra, dice que su experiencia le fue muy mal y ese mismo año el gobierno británico es cuando la prohíbe en modalidad comercial, justo por este caso mediático, ¿no? Luego Cotton vuelve a gestar y ya en la segunda vez ella dice que le fue maravilloso, que fue increíble, ya lo hace sin, digamos, sin un pago de por medio, igual con sus propios óvulos y entonces, bueno, ella miró el nicho de negocio que había ahí y abre su propia agencia. En Estados Unidos, Baby M también fue un caso emblemático por aquellos años, en la década de los 80, eh, con Beth Whitehead, que ella igual gesta para una pareja de judíos, ella gesta con sus propios óvulos y después, cuando nace el niño, ella pelea la custodia, ¿no? del bebé, pero el juez decide que ese bebé debe ir con los padres que lo encargaron, los padres comitentes, como se les conoce, porque, bueno, Whitehead era pobre. Entonces, digamos que argumentando por el bienestar de la infancia, fue que a ella la privan de su condición de madre, a pesar de que el material genético era de ella, ¿no? Bueno, esto ha estado en debate desde siempre, ya lo decía muy bien Ángeles, que desde la bioética, por ejemplo, es donde más se ha escarbado, también perdón, desde el derecho, es donde incluso métanse a Tesis UNAM alguna vez y van a ver la cantidad de tesis de cómo
quieren regular con los mejores modelos de acuerdo a esas tesis, ¿no? Entonces, en el debate tenemos cuatro principales actores. Por un lado, vamos a tener las resoluciones judiciales, los medios de comunicación y ciertos grupos de interés que promueven en esta práctica la representación de las mujeres como mujeres altruistas que dan el regalo de la vida, ¿no? En el número dos vamos a encontrar también posturas contrarias a su regulación y a su ejercicio, pero que sobre todo están protagonizadas por grupos conservadores, ¿no? Es decir, la iglesia, por ejemplo, grupos de derecha que observan en esta práctica una amenaza a la familia tradicional, a la familia heteronormativa, y muchos de estos actores incluso han sido oportunistas en este debate y cooptan argumentos muy sólidos que vienen del feminismo y entonces luego deviene una confusión, ¿no? Es que entonces las feministas críticas parecían de derecha o bueno, ya ves cómo si son católicas, etcétera. Y yo quiero mencionar que hay que ser muy cuidadosas y observar desde dónde viene el discurso que nos están dando, si viene desde una preocupación genuina por los derechos humanos de las mujeres o desde una preocupación conservadora, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica, pues no es que se preocupe por las mujeres gestantes, sino realmente tienen esta amenaza a sus valores morales. Por otro lado, ya el debate donde yo me centro es el debate feminista, ¿no? Donde están dos facciones, una que es muy crítica y que mira en esta actividad pues una clara explotación reproductiva de las mujeres, ¿no? Es decir, se les utiliza con fines mercantilistas, donde no solo se les coacciona, sino se reapropian de sus capacidades tanto subjetivas como reproductivas, como de cuidados, etcétera, ¿no? Entonces ahí se observan estructuras sociales detrás. Y por otro lado, bueno, está una postura regulacionista, reglamentista, que busca un marco normativo que permita la práctica con ciertas normas jurídicas, con un foco de atención sobre todo en la gente que busca acceder, ¿no? Sobre todo que desde la publicidad, en las agencias intermediarias, que son las principales ganadoras de este negocio, pues han promovido esta práctica como una demanda de la comunidad LGBT, lo cual es una tergiversación, ¿no? Ya lo iremos viendo a lo largo de la exposición. Bueno, también como se nombra la práctica, ya es parte del debate. Algunas le llaman vientres de alquiler, otra explotación reproductiva. A mí me gusta mucho llamarlo industria de la gestación subrogada porque así, bueno, somos claros y vemos que es totalmente una industria mundial, ¿no? Que tiene muy buenas ganancias y que además una muy buena perspectiva a futuro por todos los dividendos que les produce a los países que son demandantes de esto, de esta práctica. Por otro lado, bueno, en la propia industria se ha autollamado gestación subrogada porque pues justo lo que omite es la maternidad, omite también a las mujeres gestantes, omite el negocio propio. Cuando hablamos de vientres de alquiler, pues al mencionar alquiler por lo menos ya damos un elemento mercantilista, ¿no? Y en cambio en gestación subrogada pues parece que se puede subrogar esta importante tarea que es gestar. Claro, lo que no nos dicen es que uno de los valores primordiales al decir gestación subrogada es que entonces nos vamos a un lugar sumamente esencialista donde las mujeres pues regresan a su lugar privado, al espacio privado, donde están condenadas pues a ser reproductoras, ¿no? Y ahora reproductoras para terceros, ya ni siquiera para sí mismas. Y bueno, acá lo que les decía, Lidia Cacho también hace una crítica muy dura y dice, es una industria en la que básicamente enriquece a sus intermediarios, ¿no? Me gusta verlo más en términos estructurales, mundiales, y cómo ciertos países se pueden beneficiar de ello, e incluso México, que ya aquí tenemos la práctica, que es un país pobre, se beneficia, por ejemplo, en lo que es el turismo reproductivo, que ahora hablaré de eso. Bueno, retomando la definición, las modalidades más comunes son este par de parejas
La remunerada, que es la que más se lleva en México y básicamente en la mayoría de los países que permiten la práctica, que es donde las mujeres gestantes pues reciben pues una remuneración. A otra que se le llama altruista, que es no remunerada, donde no reciben pago ellas, pero sí reciben pago los médicos, los abogados, las agencias intermediarias y todo el proceso que hay que llevar a cabo, ¿no? Por otro lado está la tradicional, que era la que más se utilizaba cuando recién entra a la práctica la vida social, se usaba el material genético de la propia gestante, sus óvulos, y la gestacional, que está hoy en boga y que se cruza con otra industria, también muy interesante de analizar y que va en paralelo con esta de la gestación subrogada, ¿no? Que es la compra-venta de óvulos. Aquí se busca que donen mujeres jóvenes, por lo general con rasgos caucásicos. Los incentivos pueden ir desde 2.500 hasta 11.500 pesos mensuales. Se busca que sean mujeres que están en sus veintes y por lo general se les hacen promesas de yo te puedo dar una, digamos, este pago mensual de aquí a que cumplas tus 30. Y se hace una hiperhormonización e hiperestimulación para sacar la mayor cantidad de óvulos posibles y también está documentado en otras investigaciones previas, pues todo, todas las violencias a las que son sometidas estas mujeres que son cooptadas para vender sus óvulos. Se les dice donación, porque en México está prohibida la compra-venta de células y gametos, pero bueno. Evidentemente se hace, ¿no? Se hace desde un proceso muy corruptible y se disfraza de donación, aunque reciben ellas un pago, pero eso no es lo que está mal. Lo que está mal es como la industria que precisamente observa en eso todo negocio y absorbe a mujeres en situación vulnerable, ¿no? En este caso, pues jóvenes que necesitan mayores oportunidades o necesitan, en este caso, pues el dinero. Bueno, aquí solo es un pequeño ejemplo de cómo se anuncian ciertas agencias. Si ustedes echan un clavado, podrán observar que incluso hay catálogos donde se pueden elegir qué tipo de características quieren en los bebés o en las bebés, que si quieren con ojos claros, que si quieren que sea de piel blanca, que si quieren que sea niña, niño, que eso, por ejemplo, está prohibido en Estados Unidos, pero en México no. Entonces, aquí está el caldo de cultivo para esta industria. Y entonces hablamos de eugenesia, que para mí ya la eugenesia es parte también de la violencia simbólica que está dentro de estos procesos. La eugenesia pues es bien conocida desde época de Darwin, aquí estoy en ciencias, entonces si tenemos a biólogas, biólogos en el público, pues estarán muy relacionadas con el término. Esta ingeniería genética que básicamente selecciona esos elementos deseables de los que no, ¿no? Entonces, los rasgos considerados como deseables, sobre todo en un país como México, se propagan, ¿no? Y son, por ejemplo, el color de ojos y piel claros, y los opuestos van a ser estos elementos de evitabilidad. Ahí se hace una jerarquización y estratificación de la reproducción. Por lo general, a nivel mundial hay una preferencia por varones. Entonces, los embriones que son hechos en laboratorio, si pareciera que va a ser un embrión que va a desarrollar a un varón, lo conservan y si es una mujer, pues lo desechan. Ahora con Paris Hilton, leía la semana pasada que es una mujer rica, famosa y que accede a esta práctica. Justo lo que sucedió fue al revés, ¿no? Ya tuvo un hijo, ahora quería una hija y estaba leyendo que desecharon un número impresionante de embriones porque iban a ser varones y ella quería niña. Entonces, estas son como algunas de las prácticas que se ponen a discusión desde la ética, la bioética también, y bueno, yo lo traigo a discusión desde la sociología. En fin, la eugenesia es muy, muy visible en estos espacios donde se solicita pues que las mujeres tengan este cabello rubio, que midan unos 66, que tengan estudios universitarios, etcétera, bajo la creencia de que factores culturales como lo es la educación pueden ser hereditarias, ¿no? Entonces, de ahí empezamos con lo que les decía, la estratificación de la reproducción y a manera de comparación, en México, sobre todo, existen casos de anticoncepción forzada, sobre todo para las mujeres provenientes de pueblos originarios, ¿no? Estas mujeres, por lo general, que es parte también de la violencia obstétrica, se les amarran las trompas de falopio, se les hace esterilizaciones,
sin el debido consentimiento. Y entonces está esta creencia incluso médica, respaldada desde el campo médico, de bueno, que se reproduzcan los ricos, quienes pueden, los guapos, y los pobres no, ¿no? Hay que evitar que los pobres sean más y se sigan reproduciendo. Entonces, esta estratificación de la reproducción lo que provoca es que se fomenta una reproducción biológica de determinados grupos poblacionales, que en este caso pues serían las clases sociales dominantes, ¿no? Vemos los casos de familias numerosas que cuando son de clase alta pues no se suele decir nada, no se suele decir como, ay, pero ¿por qué tienen tantos hijos, etcétera? Pero cuando son familias pobres o son de estratos mucho más bajos, se cuestiona mucho la reproducción, sobre todo en las mujeres, ¿no? Las mujeres ya sea indígenas o las mujeres pobres. Por otro lado, bueno, también existen las alteraciones genéticas y riesgos de la salud de niñas y niños en estos procesos. Y también muy conocido el caso de Baby Gami en el 2014. Nacen gemelos, la niña nace con síndrome de Down, el niño, perdón, la niña se la llevan los comitentes y la niña se la dejan a la madre gestante, ¿no? Ahí también recorrió el mundo la noticia, al final le dieron la custodia a la mujer gestante y entiendo que se hizo como una campaña para poder ayudarla con los gastos, ¿no? Porque ella no contaba con los medios para hacerse cargo y sin embargo dijo, por supuesto que yo me hago cargo eh, sí, de su manutención, de su crianza, lo adopto como mi hijo propio. En México también pasó, sobre todo en pandemia. En pandemia hubo un repunte de la gestación subrogada porque evidentemente en un país donde más de la mitad de la población están en pobreza y además de ese porcentaje la mayoría son mujeres, se vuelve muy atractivo empleos con promesas que les van a dar 200,000 pesos, por ejemplo, que es el caso de la subrogación, en comparación al salario mínimo, en comparación a las pocas oportunidades que hay de acceder a un trabajo digno. Entonces, en pandemia vimos este rebrote y bueno, este caso también fue muy sonado sobre una pareja de Estados Unidos que abandona a gemelos aquí en Ciudad de México. La mujer iba a pasar por un aborto espontáneo. Salvaron ya los productos y bueno, nacieron los dos niños con problemas de salud y entonces los padres que lo encargaron, pues, o bueno, las personas que lo encargaron salieron corriendo, luego la mujer gestante la demandaron de abandono porque además no la permitían ver a los niños y entonces ahí se observa como todas las contradicciones que hay en esta práctica y además pues los distintos tipos de violencia que pueden ir sufriendo las mujeres a lo largo de estos procesos, ¿no? Bueno, la dimensión estructural básicamente es que hay un norte global o países ricos que demandan esta práctica y que utilizan a mujeres que provienen de países pobres para la demanda de la reproducción, ¿no? Con esto nace el turismo reproductivo, que básicamente es cómo el negocio se va moviendo entre médicos, entre contratantes y las mujeres gestantes a veces se mueven. Aquí en México lo que sucede es que, por ejemplo, si tienen visa, sobre todo las mujeres que viven en Tijuana, les pagan en dólares, lo cual aumenta el pago en comparación a aquellas que no tienen visa. Y la última etapa del embarazo, las últimas semanas, se las llevan a Estados Unidos y allá tienen al bebé donde es legal, sobre todo en el estado de California y se ahorran todo el papeleo que tienen que hacer aquí en México, ¿no? Entonces, las mujeres, digamos, viajan por cierto periodo de tiempo, pero no es que emigren o que se puedan quedar a buscar mejores opciones, tampoco es que cambie mucho su situación económica. Entonces, hay un efecto migratorio que es muy contrastante entre las partes que contratan y, por supuesto, las mujeres que se desempeñan como gestantes. Bueno, este es un poco el mapa de cómo hay países que lo tienen prohibido, hay países que lo tienen legal como nosotros y hay países que lo tienen permitido sin que haya una remuneración, ¿no? En este caso, Inglaterra, Australia, Canadá lo permiten mientras no haya una remuneración para la gestante. Dinamarca, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Portugal. Bueno, también se permite de manera comercial en Grecia, Georgia, Rusia, Ucrania, que ha sido el país
por excelencia, antes lo era India, ¿no? India fue llamado muchos años el útero de Occidente, ahora a mí me parece que es Ucrania, y a partir de la guerra totalmente se movió a México, ¿no? Entonces, estos tres países son emblemáticos por ser los países oferentes y porque de cierta manera las economías a las que representan, que son economías en vías de desarrollo, pues les viene muy bien esta otra economía que es la gestación subrogada, pero en términos económicos, digamos que favorecen a ciertos sectores, ¿no? Sectores políticos, pero no a la ciudadanía per se. Yo les decía, las mujeres no cambian su situación después de esto. Bueno, el propio Parlamento Europeo, que ha sido muy crítico de la práctica, ha dicho que la gestación por sustitución, como a veces se le llama, es contraria a la dignidad humana de la mujer porque tanto su cuerpo como las funciones reproductivas funcionan como materia prima. Entonces se les cosifica, se mercantiliza y el propio Parlamento ha dicho, a mí no me gusta la palabra prohibir, me gusta más abolir la práctica, pero en un sistema mundial, porque de nada nos sirve que en unos países esté prohibido, en otros permitido, porque entonces países como España, que es de los principales consumidores de subrogación, viajan a Estados Unidos quienes tienen mucho dinero o viajan a México, perdón, quienes quieren gastar menos y regresan a su país violando la ley por un candado que tienen ahí, un hueco más bien, y pueden regresar con el hijo o la hija que hayan tenido en el extranjero. Entonces, de nada sirve si en uno está prohibido y en otros permitido, ¿no? España lo tiene prohibido. Aquí en México llegó a Tabasco en el 97, entonces para que se den una idea, para mí no es tan nuevo, no es algo que haya nacido hace 5 años, ya tiene un rato. Y también Sinaloa se permite desde el 2013 de manera remunerada, en Tabasco no, en Tabasco no es remunerada. Es para parejas mexicanas casadas con imposibilidad médica, está prohibido en Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila. En la Ciudad de México ha habido muchos intentos por legalizarla y a nivel federal también hay muchas iniciativas que han intentado regularla. Yo he hecho análisis del discurso de esas leyes y también les encuentro, por supuesto, todas las fallas, sus huecos, sus contradicciones, pero ese es motivo de otra presentación. Aquí lo que les quiero contar es que la Suprema Corte de Justicia ha tenido un gran papel en la subrogación como un actor muy importante que se ha pronunciado a favor de la práctica y que además la presume como parte de los derechos reproductivos de las mujeres, lo cual es muy engañoso. Desde el 2015 y 2018, la Suprema ha dado amparos a favor de parejas contratantes, ¿no? También a favor de las propias agencias, a favor de Fertility Center, sobre todo en pandemia, yo les decía en 2020, e incluso en 2021 invitó a las entidades a que sus códigos perdón, a que sus códigos penales estatales permitieran la gestación subrogada, ¿no? Entonces, ahí está el debate, ¿no? Está legal, les decía, en la mayoría de los estados, y ahorita les comento por qué es problemático. Los datos han sido muy difíciles de obtener, de hecho es una industria muy discrecional que se mueve muy por debajo del agua. Y lo que les quería comentar es que justo la Suprema, a partir de esos fallos, lo que hicieron las agencias intermediarias fue retomar este discurso de la Suprema y se promueven de ese modo, ¿no? Dice a los extranjeros, tú no te preocupes, vente a México, yo te arreglo los papeles porque solo necesitas un fallo o un amparo de la Suprema Corte para poderte llevar a la bebé, el bebé o los bebés que hayas producido aquí, ¿no? Por los que hayas pagado. Y entonces, debido a ese pronunciamiento de la Suprema, es que los extranjeros y las extranjeras vienen aquí y, por supuesto, acceden a esta práctica sin ningún tipo de consecuencia legal. Las ganancias de la industria están proyectadas que va a seguir creciendo por lo menos en un 25% cada año y hasta el 2018 había ganado más de 6.000 millones de dólares. Esto solo está calculado en ciertos países, México está ahí incluido. Es un cálculo que hace una empresa eh, mundial y que básicamente de hecho, es un informe que se le vende a las agencias para ver dónde están los nichos de mercado.
Ese mismo reporte, que se llama el Surrogacy Market Share Report, también dice que hay que luchar contra las regulaciones estrictas y contra el alto costo involucrado para que el negocio siga siendo igual o más rentable. Bueno, estos más o menos los países. En México puede llegar a costar de 4 a 5 millones de pesos, incluso más, y las mujeres reciben entre 200,000 pesos a 300,000 a lo largo de los 9 meses, una vez que se ha confirmado el embarazo. Bueno, ¿qué pasa con los casos no onerosos? Para mí es muy importante hablar de eso porque pareciera que entonces si quitas el pago ya se vuelve un acto de amor, un acto en el que nadie debería estar en contra, pero estamos dejando de lado las relaciones de poder que existen entre quienes exigen la práctica y entre las mujeres que entran a participar como gestantes, ¿no? Esas relaciones de poder siempre están presentes y hay casos en los que las propias mujeres han dicho, yo ya quería salirme del acuerdo, pero lo prometí a mi mejor amigo que es gay, lo prometí a mi hermana que no puede tener hijos y me siento muy mal de salirme. Y entonces ahí comenzamos con un factor muy específico e importante que es la culpa, que la culpa, bueno, históricamente se ha relacionado con la forma en la que nos socializamos las mujeres, ¿no? Siempre dando pasos adelante, pero pensando con la culpa detrás, ¿no? Mejor no lo hago porque lo voy a hacer sentir mal, porque nosotras socialmente estamos hechas pues para satisfacer a los otros, ¿no? Para dar gusto, para no incomodar. Entonces, estos valores, pues por supuesto, permean también en el campo de la gestación subrogada. Algunas representaciones en los medios de comunicación ahora se ha hecho demasiado aspiracional, ya un tema muy aspiracional, pero además un tema que blanquea y pareciera quitar toda crítica, porque bueno, si lo hace mi artista favorito, si lo hace esta super actriz como es Nicole Kidman, si lo hace este cantante que ha tenido muchas controversias, Miguel Bosé, bueno, quizá es una práctica que entonces puede estar bien, ¿no? Si estas personas les pueden dar una vida digna, etcétera, y bajo esos argumentos se va despolitizando la crítica a lo que es una industria. Entonces, bueno, las agencias ya dicen, famosos que han tenido hijos mediante esta práctica y tú como ellos puedes cumplir este sueño, porque además todo se va a valores emocionales. Esto es un sueño, es un acto de amor, es un acto altruista, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo siempre planteo preguntas muy críticas como quiénes acceden a esta práctica, a quiénes beneficia su regulación, cuestionan o transforman estos valores culturales patriarcales. Ahora lo vamos a ver. Bueno, estos mensajes son discursos muy emotivos, se basan en estereotipos de género, en estereotipos sexistas. Hay una romantización total del embarazo. El embarazo, pues, es un proceso muy complejo, pero desde las agencias parecía ser que el embarazo es lo mejor que le puede pasar a una mujer y por eso yo pienso que es muy esencializante, ¿no? Seguimos colocando a las mujeres en esta posición reproductora y que se tienen que embarazar sí o sí, e incluso cuando ellas ya no lo desean, en este campo. Esto, bueno, el turismo reproductivo, cómo se promueve que las parejas vengan del extranjero, pasen sus vacaciones, mientras que una mujer a la que contrataron está dando a luz para ya que ellos, después de su bronceado, puedan ir y recoger lo que han encargado. Esto de tanto de la eugenesia como seguir perpetuando estereotipos de género, lo hacen mucho las agencias que te dan a elegir si quieres chico o chica, niño o niña, perdón, y además estos colores, ¿no? O sea, rosa para niña, azul para niño. Entonces, son contradictorios los mensajes, porque estas mismas agencias que dicen que son aliadas LGBT siguen posicionando estos estereotipos que históricamente han subordinado a las mujeres, a las niñas, y que le siguen diciendo cuál es su lugar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, tu hijo puede ser el primer superhéroe o tu hija te va a dar gran amor, ¿no? Estos valores muy sexistas. Entonces, ¿cambian las condiciones estructurales de las mujeres? No. De hecho, o sea, Lidia Cacho también lo dijo, ¿no? Las mujeres resuelven su economía con lo que la sociedad les ofrece como única salida. Y sí, en el trabajo de campo que yo hice, el pago que reciben se les acaba casi en el momento, ¿no? Porque hay deudas que resolver, sobre todo con el tema de sus hijos, hijas propias, porque eso también nos habla de las labores de cuidado que ellas desenvuelven. Y bueno, ahora sí, ya para ir cerrando esta ponencia, quiero hablar de la violencia simbólica que hay dentro de estos casos. Déjenme revisarla ahora para no pasarme. Vamos bien, vamos. La violencia simbólica.
Es un concepto de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu dice, los dominados aplican a las relaciones de dominación categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, lo que las hace parecer a estas relaciones de dominación como naturales. Es decir, se interiorizan, se normalizan y digamos, las propias víctimas de este tipo de violencia ya la asumen como algo normal, ¿no? Este tipo de violencia simbólica. De hecho, ya está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya está tipificada, y sobre todo observamos violencia simbólica todo el tiempo en los medios de comunicación, ¿no? Como ejemplo, mensajes, valores, iconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de desigualdad y que se establecen entre personas que naturalizan esta subordinación, sobre todo subordinación de las mujeres. Bueno, lo que sucede aquí en la gestación subrogada son varias cosas. En primer lugar, la violencia simbólica se da a partir de esta sujeción que las gestantes adquieren y que adquieren de manera muy específica con marcadas connotaciones de género. En primer lugar, como ya les venía contando, se normalizan los sentimientos de culpa arraigado en expectativas sociales asociadas a las mujeres. Estos estereotipos de que las mujeres son bondadosas, que son pasivas, sumisas, impide cualquier tipo de expresión de agresividad o inconformidad, ¿no? Estos estereotipos, ya nos lo decía Marcela Lagarde, los vemos muy clarito en las mujeres gestantes. Ellas normalizan a partir de la disciplina que les imponen tanto agencias intermediarias como médicos, como los propios contratantes, van normalizando esta culpa. Y entonces de pronto dicen, algo salió mal en el proceso, tuve un aborto espontáneo o de pronto me sentía muy mal, perdí el embarazo. Dicen, pero si yo hice todo bien, no sé qué es lo que pasa y le fallé a los padres contratantes. Y de pronto hay una como prisa por volver a empezar el proceso con tal de cumplir esa expectativa. Además, es muy difícil que se quejen cuando sienten que algo anda mal o que se sienten incómodas con algún regaño, con algún castigo, porque saben que van a ser castigadas y además saben que no pueden molestar, ¿no? O sea, es como mi trabajo es ser complaciente, mi trabajo es decir a todo que sí y simplemente cumplir, ¿no? Entonces, eso también lo observé mucho en mi trabajo de campo. Yo acá les puse el Black Friday, que también esta agencia es muy conocida en Rusia. Básicamente, pues ahí vemos la cosificación de mujeres y niñas y además la mujer súper contenta, ¿no? Que eso también parte de la violencia simbólica. Otra, bueno, la autodisciplina y la vigilancia. Acá utilicé a Foucault. Foucault dice que estas relaciones de poder se ligan a las disciplinas, entendidas como una puesta en práctica de fórmulas de obediencia y aprendizaje continuo. Entonces, para que estas mujeres lleguen a actuar así, ya pasaron por un proceso de disciplinamiento previo, donde se les dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo. Entonces, a partir de ello, ellas van normalizando este tipo de violencia simbólica, se autodisciplinan y se vigilan como incluso no lo hicieron en embarazos propios. Aquí les decía el vientre milagroso, ¿no? Observar las mujeres como estos seres angelicales y buenos. Eh, bueno, y por otro lado, también les quiero contar que las gestantes aprenden lenguajes, comportamientos, actitudes distintivos a través de estas pedagogías que se dan en las agencias, que se llevan como regaños por parte de médicos o coordinadoras, o cuando son testigos de otros regaños, otras reprimendas que reciben otras mujeres en el mismo contexto, ellas deciden mejor callarse. ¿Yo para qué hablo? Si a la otra le gritaron, a mí me van a hablar peor, ¿no? Entonces, estos llamados de atención se convierten en mecanismos que generan subjetivación de poder y las gestantes experimentan presiones para sentirse culpables o frustradas en caso de que algo salga mal. Ahora, con la violencia obstétrica, eso, bueno, existe fuera de los embarazos subrogados, pero ya en la subrogación todavía se acentúa más. No hay oportunidad para recuperarse de los abortos espontáneos, se les exige que de manera inmediata opten por un nuevo embarazo, que traten de reducir el tiempo de espera y recuperación y traje acá el dato, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda esperar por lo menos 6 meses para volver a intentar un embarazo, luego un aborto y se considera que es un tiempo suficiente para la recuperación incluso a nivel emocional. Otros especialistas recomiendan 3 meses con la final de evitar otro aborto, ¿no? Y entonces de pronto su salud propia pasa a un segundo término porque la salud, todo se vuelve el embrión
gestación, que incluso se les da personalidad, ¿no? Además, bueno, la cesárea es forzada. Eso hay también otra investigación previa a la mía, que de April Hoboff, ella dice, de 120 entrevistas que hizo en Tabasco, vio que todos los procesos de subrogación fueron con cesáreas obligatorias, no hay de otra. Y bueno, aquí básicamente son las prácticas violatorias. Quiero cerrar más o menos en 5 minutos para ponerme a platicar con la audiencia. Entre las prácticas violatorias, pues hay ausencia de consentimiento informado, cláusulas por controlar la alimentación, medicalización, riesgos a la salud como preeclampsia, mastitis, porque cortan la leche materna, depresión postparto, cesáreas obligatorias, les decía, imposibilidad de interrumpir el embarazo en caso que ellas ya no quieran continuar con el proceso, es imposible porque tienen que pagar una multa con un dinero que no tienen. Entonces, son obligadas a continuar el proceso. También pueden tener embarazos múltiples y abortos selectivos, dependiendo de lo que los padres contratantes o los comitentes quieran. Y una obligación de registrar al recién nacido y después darle una adopción. Ellas tienen que renunciar a sus derechos de filiación y luego ya cederle esos derechos a quienes la han contratado, ¿no? También, bueno, el abandono de los niños y niñas cuando no son lo esperado. ¿Acaso les quiero enseñar algunos ejemplos de los hallazgos que tuve en etnografía digital? Mi investigación está dividida en dos. Una introducción que hice por etnografía digital justo en tiempos de pandemia. Me puse a observar varios lugares de interacción online y por otro lado hice entrevistas a profundidad. Les voy a enseñar solo algunos hallazgos de la etnografía digital. Mi observación fue de un año, marzo de 2020 a marzo de 2021. Y ahí descubrí que, bueno, sí, las redes sociodigitales funcionan como medios de reclutamiento y también como espacios para compartir experiencia entre ellas, ¿no? Entre las propias gestantes. Entonces, las principales interacciones están entre las reclutadoras, quienes se dedican a reclutar mujeres, las coordinadoras y las gestantes. También mujeres que buscan hacerlo por primera vez y mujeres que quieren volver a hacerlo. Hay otros actores como gestantes que no quieren volver a hacerlo, también hay muchos contratantes y por supuesto representantes de agencias. Entonces, entre mis hallazgos, lo que encontré en primer lugar es que es un espacio que funciona para compartir la experiencia entre las propias mujeres, ¿no? Hacen incluso comunidad y se acompañan en la adversidad, responden dudas en común, se acompañan durante los abortos, los sangrados, embarazos confirmados, comparten también las tensiones con los contratantes. Y entonces, bueno, esta es solo una cita, ¿no? Lo siento mucho. Así fue mi caso, muy parecido. Estuve con 15 días de sangrado, al final se perdió el embrión, pero nosotras hicimos todo lo correcto. Tú estate tranquila. Sé cómo te sientes, pero mucho ánimo. Es decir, esta culpa que hay de seguramente algo falló en mí para que sucediera el aborto, ¿no? Por otro lado, también todo el tiempo se les disciplina tanto el cuerpo como la subjetividad para entenderlas como seres para otros en términos de Lagarde y extremar cuidados. ¿Por qué? Porque el embrión que llevan dentro se asume que no es suyo, que es ajeno y que ese embrión tiene personalidad. También es una industria muy muy antiaborto, muy provida en el sentido de que en cuanto están embarazadas, ya eso, se le da personalidad al producto y el producto es todo lo que importa, no importan ellas. Entonces, justo aquí hay un caso, no es como un embarazo propio, hay que tener más cuidados y responsabilidades. Es un compromiso con Dios y con uno mismo. Y por supuesto, esta división mente-cuerpo. Tú no eres la mamá del bebé, eso lo tienes que tener claro, eres el medio para que llegue a los brazos de sus padres. Eso lo decía una coordinadora en uno de estos espacios digitales, ¿no? Y bueno, por último, las relaciones asimétricas de poder, que ahí encontramos discursos médicos, discursos disciplinarios y pues todo el poder simbólico que tiene el cuerpo médico que se involucra en esta industria, ¿no? Se establecen normas, regaños, sanciones, expulsión. eh, por supuesto, se basan en este poder simbólico de los médicos. Entonces, bueno, aquí hay una coordinadora que regañó a una madre gestante en estos espacios. Me parece poco ético de parte tuya compartir que te estafaron, ¿no? Es decir, quejarte que no te pagaron lo que te prometieron es muy poco ético. En este grupo cuidamos muchísimo a los papitos, que eso es parte de los lenguajes que se reinventan o que se resignifican en estos espacios porque les hemos hecho el proceso y sabemos que tienen un gran anhelo de ser papás. Y bueno,
Los papitos son nuestra prioridad. Y estas mismas relaciones de poder que encontré en la etnografía digital fueron tangibles de cómo también se pasan o es, digamos, el mismo modelo en los espacios fuera online. Entonces, ya para concluir, lo que les quiero decir es que las tecnologías de la reproducción, que la gestación subrogada no es parte de ellas, nunca se han preocupado por las mujeres ni por sus derechos, sino por el capital y el crecimiento y el progreso, sí, bajo un modelo de crecimiento y progreso capitalista. Esto lo dice María Mies. Hovav también nos habla del concepto del mito de la libre elección, que también es de Ana de Miguel, que la retórica neoliberal enmascara el contexto en el que se concretan las decisiones en la subrogación, ¿no? Parecía que las mujeres eligen en una libertad, pero no. Cuando analizamos el contexto vemos que no, que fueron coaccionadas, que hay otros elementos en el que esa decisión no se toma con libertad. Entonces, bueno, esto para platicarlo con ustedes, a quienes acceden a esta práctica, a quién beneficia, si cuestiona o transforma los valores culturales y patriarcales, y en este sentido, pues preguntarnos también cuáles son los tipos de violencia que podemos encontrar y que muchas veces se invisibilizan, ¿no? Pareciera que no existen porque las mujeres son muy felices de hacerlo y es una industria que podría ser ética bajo los discursos que nos han vendido desde el propio capital y también desde ciertos actores que buscan regularla, ¿no? Bueno, yo aquí lo dejaría. Muchas gracias y ya si quieren pasamos a platicar en estos 15 minutos que nos quedan. Muchas gracias, Elaine, como siempre, una plática y una reflexión extraordinaria. Y a mí me gustaría empezar por preguntarte, hay personas que alrededor de la gestación subrogada han decidido implementar, y voy a hacer comillas, un nuevo derecho humano, el derecho a la paternidad y a la maternidad. ¿Cómo manejarías tú una respuesta que pueda darnos, que esté dentro de la brújula legal, moral y ética, ¿no? Sobre si este nuevo derecho humano existe? Y Claro. además, para abundar un poco más, que nos puedas platicar, eh, ¿qué pasó con todos estos niños que habían sido gestados en un vientre subrogado, pero por la pandemia no pudieron ser recogidos por sus papitos? Qué bueno que nos das nuevo lenguaje, porque yo no sabía que así se le llamaban a los padres que encargan a un hijo de esta manera. Este, ¿qué pasó con los papitos? ¿Y qué pasó sobre todo con las madres que tuvieron que quedarse con un hijo que no tenían planeado para criarlo, sino para ganar un dinero con ello? Y entonces, al parecer, por circunstancias fuera de las posibilidades de cualquiera en este mundo cuando ocurrió la pandemia, ¿no? Pues sucedió de esta manera. ¿Dónde está la justicia para ellas? ¿Dónde están las garantías para ellas? ¿Dónde está para ellas algo por parte de la clínica? ¿O la clínica solo se dedica a hacer felices a los papitos? Gracias, y esa es la primera pregunta. A ti, Ángeles, interesantísima. Sí, mira, lo de papitos digamos, el lenguaje que se impone desde el eje dominante, ¿no? Es decir, las psicólogas, las coordinadoras le llaman papitos, ¿no? Papitos, embrioncitos, bebitos, eh, etcétera. A mí me gusta llamarlos más contratantes porque pues son lo que son, ¿no? Son las personas que contratan y que buscan acceder a eso. Y papitos me parece que es una estrategia con cierto nivel, no quiero decir de genialidad, sino con cierto nivel incluso como maniquio, ¿no? Como, bueno, los papitos y los llamamos así, entonces y limpiamos toda crítica, porque pues, son papitos. Y entonces, claro, este debate de si la paternidad, más bien, si la gestación subrogada se convierte en un derecho o deseo, está en boga. Y yo lo que quiero platicar es, hay que recordar que los derechos humanos, ¿no? Y las libertades individuales, terminan y empiezan donde
se empieza, digamos, a pisar el derecho de otra persona. Entonces, aquí en México ha sucedido que utilizan el artículo cuarto de la Constitución que defiende la libertad de procreación, es decir, se supone, no se supone, es un derecho que las y los ciudadanos definan si quieren procrear, en qué momento de su vida, si lo quieren hacer solos, no, bueno, no solos, pero si lo quieren hacer casados o no casados, cuántos hijos quieren tener, etcétera, etcétera. Eso es un derecho, está en la Constitución y hay que defenderlo sobre todo para las mujeres, porque para las mujeres es un derecho reproductivo poder decidir cuándo son madres, si quieren no serlo, si quieren serlo si son lesbianas, si quieren serlo con una persona con la que no se quieren quedar, ¿no? Todos esos son derechos reproductivos. El tema es que aquí en la gestación subrogada se ha tergiversado. Lo han despolitizado y lo han traído. Y dicen, las personas que quieren ser padres y no pueden, pues que entonces que utilicen a una tercera persona que va a ser muy altruista. Ahí el tema es que cuando hacen eso y se supone que la otra persona consintió, vienen estos mecanismos de opresión, de subordinación, de explotación. Entonces, por ejemplo, la fertilización in vitro está reconocida como una técnica de reproducción asistida y creo que se puede, claro, se puede hacer una demanda colectiva de que todas y todos podamos tener acceso, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a congelar nuestros óvulos. Pero es que ahí no involucramos a ninguno, a nadie más, no involucramos a una tercera, a un tercero. Eso es algo muy nuestro, ¿no? E incluso pues también las parejas, cuando quieren tener hijos o no, etcétera, es algo muy suyo. Pero ya cuando se involucra un tercero o una tercera en este caso, ahí es donde hay que problematizar todavía más, ¿no? Porque vamos a hacer pasar a una mujer que además, en primer lugar, no se quiere embarazar por voluntad propia, lo hace porque necesita el dinero. En segundo lugar, es una mujer que va a pasar por un proceso de hiperhormonización y de muchos riesgos, que es todo lo que implica el embarazo. Y eso lo hace alguien que no está en su intención, ¿no? O sea, que no dijo un día, ay, hoy tengo ganas de embarazarme, no es así. Entonces, esa es mi postura ante el debate de si es un deseo o es un derecho. La gestación subrogada para mí es un deseo que no podría ser un derecho, puesto que afecta el derecho de una tercera persona. Y sí defiendo, por supuesto, el artículo cuarto de la Constitución y los derechos reproductivos. Lo que sí es que hay que hilar muy en fin para no confundir el debate y sobre todo para no despolitizar, porque entonces los derechos reproductivos de las mujeres se desdibujan y lo que nos ha hecho creer o nos ha querido hacer creer la Suprema Corte, que para mí me parece sumamente grave porque es la Suprema Corte, es decirnos que la gestación subrogada es parte de un derecho reproductivo de las mujeres, cuando en la realidad, en la evidencia que tenemos, ya quienes hemos hecho tesis sobre esto, investigaciones, vemos que lo que más cooptan son los derechos de las mujeres gestantes, que no pueden decidir cuándo abortar, cuándo interrumpir, cuántos embriones quieren gestar. De esos embriones, al final dicen, yo ya no quiero hacerlo, no pueden, están imposibilitadas de ejercer sus derechos reproductivos, ¿no? Entonces ahí es donde yo lo veo problemático. Y por otro lado, muy interesante, ¿qué pasa con los niños gestados que se quedaban varados en pandemia? Eh, Se quedaron en las agencias y fueron separados de las mujeres gestantes porque no se permite que tengan interacción los bebés una vez nacidos con sí, con las madres gestantes. No se les permite ni siquiera mirarlos a los ojos, amamantarlos, porque eso significa que se pueden encariñar. Y aquí lo que se quiere hacer es romper toda afiliación, todo vínculo que se pueda desarrollar. Y también ahí hay otro debate. Hay quienes argumentan que pueden existir embarazos donde las mujeres no desarrollen ningún vínculo efectivo, ¿no? Y me hacían una pregunta un poco trampa en otro espacio, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que todas las mujeres embarazadas son madres o que todas las madres forzosamente pasaban por un embarazo? Yo pienso que es una pregunta trampa porque evidentemente la respuesta es no. Se puede ser madre social, claro, una madre que no haya parido, ¿no? O sea, las abuelas, ¿no? Por ejemplo, mi abuela es mi segunda madre. La maternidad no está dictada digamos, por un hecho biológico. En el caso de las adopciones, ¿no? ¿Qué pasa? Las mujeres que adoptan no van a ser madres porque no estuvieron. Claro que no son madres, ¿no? Pero esos debates se han pretendido
despolitizar y traerlos a la gestación subrogada para abonar no solo a la división aún más grande del debate, ¿no? Sino también para abonar a una pseudoargumentación de que la gestación subrogada es un derecho y que además rompe todos los estereotipos de la maternidad cuando no hay más falsedad que eso. Al contrario, lo que hace la gestación subrogada es reforzar esos valores de que tienen más valor los hijos que nacen de sangre o de lazos genéticos que los hijos que son adoptados, ¿no? Y es muy curioso, muy interesante cómo se busca, digamos, trastocar estos valores de la maternidad o qué es lo que dicen que hacen, pero los de la paternidad se quedan intactos, ¿no? Porque los que buscan ser padres, ya sean parejas homosexuales o no, aportan su propio material genético y entonces la línea paternal continúa. Y entonces ahí vemos pues que los valores patriarcales pues no se tocan, no se trastocan, siguen siendo lo mismo. Y entonces nos dicen, bueno, es que es súper progresista porque entonces las mujeres pueden tener hijos sin ser madres, etcétera. Yo tengo muchas serias dudas justo por lo que te acabo de exponer. Y bueno, ahora lo que pasó en Ucrania con la guerra, que pues, sigue pasando, las agencias no se detuvieron, las agencias de subrogación siguen funcionando y lo que acentuaron fueron la violencia contra las mujeres gestantes porque no las dejan salir de Ucrania hasta que terminan el proceso de embarazo y además no las dejaron irse con sus hijos y bueno, con sus esposos no porque se fueron a la guerra, pero sí con sus hijos. Los hijos salieron, digamos, del país, pero las mamás que ejercían como gestantes no las dejaron irse. Están en búnkers y las tienen ahí a todas hasta que acaben el embarazo por el que fueron contratadas. Los niños luego se los llevan aparte, te digo, no pueden convivir y ya después sacan a los niños como pueden, ya con los contratantes. Y de hecho hay toda una campaña en España, una campaña mediática que hace parecer a los contratantes como gente que sufre mucho porque no puede tener hijos, que necesitan su hijo de lazo genético y que han sufrido mucho con la guerra, pero poco espacio se le ha dado a las mujeres gestantes, poco o nulo, que es lo mismo que pasa aquí en México, casi no se habla de ellas. Se habla todo el tiempo de la demanda, pero no de quién está ofertando y por qué. ¿Y por qué no estamos accediendo a mejores oportunidades de desarrollo, de trabajo, oportunidades reales para las mujeres, ¿no? Que además se están haciendo cargo de sus hijos propios y nadie está viendo cómo digamos, ayudarles a salir de esa labor de cuidados, ¿no? O sea, que ya sea realmente dividida también con los derechos paternales de los padres de sus hijos, no existe. Y otra cosa que te iba a decir muy importante. Otro valor que resalta la gestación subrogada es que sigue regresando y manteniendo a las mujeres al espacio privado, porque les dice, esto es un trabajo, una labor que tú puedes desempeñar desde tu casa, ya no tienes que salir. Lo único que tienes que hacer es cuidar un embarazo en tu casa. Entonces, por eso lo llamo violencia simbólica, porque las propias mujeres dicen, esto es un privilegio, claro, poder estar en casa cuidando de mis niños porque hay un padre ausente y además puede que me estén pagando para yo poder subsistir junto con mis hijos y mis hijas y me quedo aquí en el espacio privado, ¿no? Entonces, seguimos esencializando a las mujeres en su papel reproductor y en su papel que se desempeña solo en el espacio privado. Entonces es lo que yo encuentro muy problemático de la subrogación y que tenemos que seguir pensando porque es un tema que ya está y va a seguir creciendo, ¿no? Ahora con úteros artificiales, inteligencia artificial, nos va a dar para muchos, muchos años de discusión, Ángeles. Sí, te voy a hacer las dos preguntas que es el tiempo que nos queda, desafortunadamente, porque nos encantaría estar todo el día contigo. Dice Eric, hola, justo leí en la escuela un artículo de este tema y es súper interesante. ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las mujeres gestantes en términos de relaciones de poder y autonomía dentro del proceso de gestación subrogada? Y la segunda pregunta la hace Armando. Buen día. Disculpe, dada su experiencia de investigación internacional, ¿cómo se compara la gestación subrogada en México con otras partes del mundo? Y con estas dos preguntas vamos a cerrar, ambas interesantísimas. Sí, y contesto así super express para no extenderme con la siguiente, porque ahorita no se vayan, hay una siguiente plática. Rápidamente, la autonomía. La autonomía es una palabra
excelsa, ¿no? Porque también se ha hablado que la gestación subrogada es autonomía de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Es una falacia. Es una falacia no o sea, sí mercantilista, pero que viene, digamos, de la promoción publicista de las agencias intermediarias. La autonomía se ve en jaque todo el tiempo una vez que las mujeres acceden a ser gestantes. Desde que firman el contrato, desde que les dicen, no puede ser esto, no puede ser tal, no puedes tomar decisiones por ti misma. Ceden todos los derechos de su cuerpo y su subjetividad al momento de entrar. No existe la autonomía. Hay agencia bajo ciertos márgenes muy chiquitos. Agencia en términos de cuando ellas tienen ciertos capitales económicos, ciertos capitales sociales, cuando tienen herramientas para identificar procesos de violencia previos y entran a este campo, ellas ya saben, digamos algunas, lo que está bien o lo que está mal en términos de violencia, saben identificarla y algunas alzan la voz y dicen, a mí no me parece. Algunas, no todas, pero eso depende mucho de los capitales con los que cuentan. Y eso, bueno, nos habla ya de una agencia, pero una agencia que está muy limitada en ciertos márgenes de acción. Y la otra, bueno, México es visto como uno de los paraísos para llevar a cabo gestación subrogada, sobre todo para extranjeros, extranjeros con dinero, extranjeros caucásicos, que, bueno, también México tenemos larga data de cómo tratamos a los extranjeros, por ejemplo, que son de Europa, a cómo tratamos a los extranjeros que vienen de América Central, ¿no? Ahora tenemos muchos ejemplos de eso. Entonces, para México está visto como uno de los países paraíso para sobre todo para europeos y estadounidenses. Y el target, el nicho, digamos, son parejas homosexuales, pero no cualquier pareja homosexual, sino parejas homosexuales con dinero, con mucho dinero, por lo general caucásicos y pues que quieren tener hijitos con lazos genéticos, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría. Nos vemos muy pronto, seguramente en otros espacios de la comisión. Y listo, Ángeles. Ahí tienen también mis datos para cualquier cosa que se ofrezca y ahí andamos. Bueno, pues te agradezco esta increíble sesión que nos has dado. Nos deja pensando Ustedes. mucho a todas, a todas, a todes. No podemos ser indiferentes ante estos problemas sociales que involucran principalmente a las mujeres, pero también involucran a las infancias, también involucran a los papitos o a los clientes, involucran a un negocio neoliberal donde todo lo que pueda ser vendido será vendido. Y te agradezco, Tal te cual. doy un aplauso virtual y espero verte muy Y pronto. ustedes. Gracias a todos y a todas por estar, todes y es por estar escuchando esta magnífica plática con la maestra Elaine Pro. Elaine Harin Pro. Pro. Hasta pronto. Un saludo, muchas gracias a todas y todos.